de vuelta en 7 Magazine en la 7 de La Rioja y ahora vamos a abrir un espacio a los libros. Ya saben que nos encanta rodearnos de autores, de editores, hacerles llegar todas las novedades literarias. Y hoy tenemos el gusto de presentarles Y nacieron flores en el Sáhara y está con nosotros su autor, Teo Basterra. Hola Teo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias. Y nacieron flores en el Sáhara, es un trabajo que estás presentando ahora y que me gustaría que nos contaras qué es lo que resumes aquí. Tiene mucho que ver con un viaje, háblanos de él. Así es. A finales de 2019, en diciembre, hicimos un viaje, una familia alfareña y yo, a los campamentos de refugiados saharauis, para llevar ayuda, un viaje solidario y a la vez también lo que se hace en ese tipo de viajes, que fue con una asociación navarra de amigos del Sáhara, visitar a los hijos saharauis que han venido en los programas de acogida de vacaciones en paz. Y entonces se hace esa visita para tener ese encuentro. Pero yo iba de acompañante, yo iba simplemente pues, como un amigo que va a acompañar de una manera de ayuda, de llevar ayuda allí a los campamentos, con esa idea de conocer y aprender cómo es realmente ese mundo saharaui, muchas veces tan olvidado, a pesar de que fue colonia española, pero muchas veces no se habla de él, no se sabe muy bien exactamente cómo están en esos campamentos. Yo había estudiado mucho su historia porque había escrito una novela, El largo invierno saharaui, que habla sobre ese conflicto, pero nunca había estado. Entonces acepté ese viaje con toda la ilusión para conocer aquello. Y lo que este libro cuenta son las emociones y los sentimientos que traje de ese viaje. No habla de la guerra, no habla del conflicto, está latente porque es inevitable, es su vida lo que están allá, pero lo que habla son de todas las emociones que pude vivir en esos 7 días que estuvimos allí, con lo que conocimos, con su vida, con la gente, con los niños, con las mujeres que son las que levantan los campamentos, y es realmente sorprendente conocer esa vida. Deduzco que hubo un antes en el Teo Basterra de ese viaje y un después, ¿no? Pues ni yo mismo lo pensaba, ni yo mismo creía que eso iba a poder ser, pero realmente es así. Y el libro lo muestra porque uno, o como yo mismo, marché allí a los campamentos, iba como si fuera un reportero que pretendía ser imparcial, no implicarme en la vida, sino simplemente conocer los datos que yo ya había estudiado y de esa manera poder sacar más conclusiones y más datos, pensando que podía ir de una manera, eso es, imparcial, sin tener ningún tipo de relación afectiva. Yo no había tenido niños acogidos, yo no tenía hijos saharauis allá. Y sin embargo la realidad es muy diferente. Una vez que empiezas, que entras en ese mundo y ves y recibes todo ese cariño, todo eso que te dan apenas sin medios, desde medios, o sea, lo poco que tienen material, te lo dan. Pero sobre todo es el cariño que te ofrece esa gente, esas mujeres y esas familias que te reciben como uno más. Eso uno no queda vacío, no queda que puedas mantenerte ahí al margen. Y entonces vienes con una carga, un cargamento emocional realmente tremendo. Y eso tenía que salir de alguna manera. Y ha salido en estos. Son de esos viajes en los que piensas que vas a dar y lo que pasa es que recibes. Pero muchísimo. Sí que vamos a dar ayuda material porque recorrimos varios colegios, hospitales, centros de ayuda a personas con discapacidad. Y sí que dimos ayuda, pero eso no es nada. Uno se da cuenta de que lo material es más bien poco. Es muy necesario, pero es más bien poco para lo que en realidad ellos te dan. Ese cariño, esa aceptación de ser uno más, ese respeto y ese agradecimiento es tan grande que uno cambia, uno viene realmente diferente después de haber conocido esa vida, una vida en la que efectivamente no hay nada, no tiene nada, dependen todo de la ayuda internacional y sin embargo se privarán de estar 6 meses apenas sin comer porque te van a atender a ti, te lo van a dar. Pero es ese cariño, ese agradecimiento que tienen, que están continuamente dándotelo y tú no puedes sustraerte a esa emoción de sentir aquello. Y luego es un mundo tan diferente para nosotros desde sus mismas costumbres, el propio desierto. Lo ves de una manera distinta, no es un desierto vacío, para ellos es vida, es libertad. Y hasta que nuestra mente europea comprende aquello, le cuesta un tiempo, en fin, de análisis, de buscarte y entender que para ellos esa trascendencia que tiene esa vida, el propio desierto, el aire, la inmensidad de la arena, es tan diferente para nosotros que
necesitas ese trabajo emocional y expresarlo de alguna manera. Y eso salieron utilizando, pues eso, más bien una prosa poética, la poesía, que es la única forma, la forma más potente o más válida para poder llegar y explicar qué puedes sentir. ¿Qué quieres transmitir más o menos a la gente que llegue este libro a sus manos? Esas experiencias personales, por supuesto, de ese viaje, pero ¿qué te gustaría que se quedaran, ¿no?, con ese trasfondo del mensaje? Me gustaría que conocieran cómo es aquellas personas, cómo son los campamentos, cómo viven, a través de unos pequeños relatos que son muy breves, muy cortos, pero que conocieran que el alma de esas personas, el alma saharaui, está ahí, que pueden llegar a sentir los aromas del desierto, los olores, que pueden llegar a entender esas miradas que tienen las mujeres saharauis, esa sonrisa que iluminan allá un vacío aparente y te lo llenan todo. Es encontrar que los niños, como yo los llamo en el libro, son salvajes y templados. Son salvajes porque para nuestra forma de entender la vida ya es muy diferente. Ellos corretean por el desierto sin control aparente, descalzos. La arena es su juego. Y sin embargo son templados porque son capaces, tienen un temple capaz de superar cualquier dificultad. Y ante un adulto, sus padres, absolutamente tienen un respeto, y aquí encuentras ese contraste cultural que se ha perdido un poco. Y son allá donde dices que apenas tienen nada, como esas sensaciones, como digo, de respeto personal, la mantienen y la cuidan. Y me gustaría que a través de esas experiencias, del recorrido que se hace desde que llegamos al aeropuerto de Tinduf, las visitas que hicimos a diferentes campamentos, cómo conocimos las escuelas, o cuando un momento que hice una donación del libro en la biblioteca de Smara, que fue para mí muy, muy emocionante, pues esas cosas que llegue cada lector a sentir ese desierto, a sentir esas personas que están allá, como digo, tan desconocidas para nosotros y están aquí al lado. De hecho, la mayoría habla español. Allá a partir de los 8 años los niños estudian español y te puedes entender bastante bien. Tienen su idioma, el árabe, Hassania, pero la mayoría hablan español y tienen un nivel cultural alto para donde podemos pensar que en aquel desierto apenas hay nada. Es muy sorprendente y es un poco lo que quiero hacer, que el que pueda leer el libro, aunque no conozca prácticamente nada de los saharauis, ni de su vida, ni dónde están siquiera, que puedan sentir esos aromas, esa vida, esa ilusión que tienen, esa fe en la victoria de que van a regresar a su tierra atlántica. Y entonces, si consigo que el que lo lea sienta todas esas emociones, pues realmente creo que me quedaré satisfecho. ¿Te has acordado mucho de estos campamentos, de cómo están viviendo esta situación pandémica, cómo ha sido para ellos? Sin duda, sin duda. Como digo, es unos campamentos que están muy separados entre sí. Las propias jaimas y las propias casas también tienen una buena distancia, es decir, viven en un aislamiento dentro del aislamiento. Si a eso, que ya esa vida precaria, donde no tienen apenas cosas que hacer, porque no hay allí, no hay trabajo. La Hamada argelina es además una zona desértica de lo peor que puede haber en el desierto, donde apenas hay arena, no hay dunas, son piedras, no se puede cultivar nada. Entonces, si a todo eso le añadimos un momento de enfermedad como es ahora el COVID-19, pues todavía piensas que esta pobre gente, ¿cómo va a poder vivir? No pueden enfermarse. Tienen hospitales prácticamente en cada wilaya. Pero dices, ¿cómo pueden funcionar si apenas tienen medios? Si no, apenas tienen vendas y tienen medicinas para poder atenderse. Pues lo hacen. Y han mantenido dentro de ese aislamiento pues muchísimo más cuidado. Han sufrido, pero bueno, no tanto como podemos haber tenido nosotros aquí la enfermedad. Bueno, pues estamos presentando Y nacieron flores en el Sáhara. ¿Por qué este título? Es un título muy poético. Debo decir que el título, además, no fue cosa mía, fue cosa de mi mujer, Chelo, que fue quien me lo sugirió, porque tiene un doble sentido. El desierto es muy agradecido. Cuando llueve, y allí llueve a menudo, llueve torrencialmente, el desierto es muy agradecido y enseguida puede nacer una pequeña capa verde de vegetación. Pero no es ese el título, no es ese el sentido. Ese sentido es que allí lo que florecen son las personas.
En ese desierto, en esos campamentos, lo realmente importante y valioso es cómo florecen esas personas, esos niños que dices, apenas hay aquí nada, y sin embargo crecen, se desarrollan, tienen una educación y una cultura muy importante, pero sobre todo tienen una vida interior, una vida que son capaces de expresártela con esa fe y con esa trascendencia que tienen también ellos en su propia vida, que aquí a nosotros se nos escapa. Es una diferencia. Y allí hay estos centros que recorrimos de personas discapacitadas, donde ves a muchas maestras, enfermeras, la propia familia, cómo esos niños, con realmente, si ya vivir allí ya es difícil, las personas, esos niños o mayores que tienen esas dificultades de ceguera, de físicos, mentales, ¿cómo pueden salir? Había un cartel en uno de los centros que ponía: aquí no crecen flores, pero florecen personas. Y de ahí el juego de cómo es posible que esas personas florezcan. Esas flores que crecen en el Sáhara son esos niños y estas personas, estas mujeres que son las que hacen que el campamento funcione, pues son las mujeres las que lo hacen. Y ahí está dedicado también uno de los relatos a las mujeres, porque son extraordinarias. Y nacieron flores en el Sáhara. Teo Basterra, ha sido un placer que vinieses hoy a 7 Magazine a presentarnos y hablar y a charlar este ratito de este rincón, de Tinduf, de estos campamentos muchas veces olvidados. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y vamos a continuar con más asuntos, porque en un ratito vamos a hablar de una auténtica joya con la que contamos en La Rioja y que no muchos conocen. Les hablamos de un cuadro. Es este, el Calvario, un auténtico Miguel Ángel que se encuentra custodiado en la Concatedral de Santa María de la Redonda. Todos los detalles se los contamos a la vuelta de esta pausa. Hasta ahora mismo.